Bienvenidos una vez más a mi canal, donde la moda, la belleza y las últimas tendencias son las protagonistas. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una transformación radical que ha sacudido el mundo del espectáculo, el nuevo look de la increíble Demet Özdemir. Sí, escucharon bien. Nuestra querida Demet, conocida por su talento actoral, su carisma arrollador y su belleza natural, ha decidido dar un giro de 180 grados a su imagen. Y créanme, el resultado es absolutamente impresionante. En este vídeo vamos a analizar a fondo este cambio, a especular sobre qué la motivó a hacerlo y por supuesto, a tratar de adivinar, juntos, cuál es el color que ha elegido para esta nueva etapa. Pero antes de sumergirnos de lleno en este universo de glamour y especulación, quiero pedirles un favor muy especial. Si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo más reciente en moda, belleza y las últimas noticias de sus celebridades favoritas. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que cada vez conquista más corazones a nivel internacional. La hemos visto brillar en telenovelas como Erkencikus y Doğu Kaderimdir, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Pero más allá de su talento actoral, Demet también es una fuente de inspiración para muchas personas por su estilo único y su belleza natural. Por eso, cuando aparecieron las primeras imágenes de su nuevo look, las redes sociales explotaron. Los comentarios, las especulaciones y las teorías inundaron Internet. ¿Qué se habrá hecho? ¿Por qué este cambio tan radical? ¿Será para un nuevo papel? ¿O simplemente quería renovar su imagen? Estas son solo algunas de las preguntas que nos rondan por la cabeza. Lo que sí sabemos con certeza es que este cambio no ha dejado a nadie indiferente. Algunos la adoran, otros la critican, pero lo cierto es que Demet ha logrado captar toda la atención mediática y se ha convertido en el tema de conversación del momento. Y eso, en el mundo del espectáculo, es sinónimo de éxito. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha cambiado Demet? Bueno, la respuesta es bastante sencilla: el color de su cabello. Sí, nuestra querida Demet ha abandonado su característico castaño para aventurarse en un territorio mucho más audaz y arriesgado. Pero, ¿cuál es ese color misterioso? Ahí es donde entra en juego nuestra capacidad de deducción y nuestras habilidades para adivinar. Las opciones son infinitas. Podría haber optado por un rubio platino, un color que siempre está de moda y que aporta mucha luminosidad al rostro. También podría haberse decantado por un rojo intenso, un color que transmite pasión, fuerza y seguridad en una misma. O quizás, quién sabe, se haya atrevido con un rosa pastel, un color dulce, femenino y muy en tendencia. Pero pensándolo bien, Demet es una mujer que siempre ha apostado por la originalidad y la autenticidad. No le gusta seguir las tendencias al pie de la letra, sino que prefiere crear su propio estilo y marcar la diferencia. Por lo tanto, no me extrañaría que haya elegido un color completamente inesperado, algo que nadie se imaginaba. ¿Qué tal un verde esmeralda? Un color vibrante, llamativo y lleno de personalidad. O quizás un azul eléctrico, un color que evoca el cielo, el mar y la libertad. Incluso podría haberse atrevido con un naranja cobrizo, un color cálido, acogedor y muy favorecedor para las pieles morenas. Las posibilidades son infinitas, como les decía. Pero lo que sí estoy segura es que Demet ha elegido un color que refleja su personalidad, su estado de ánimo y sus ganas de experimentar cosas nuevas. Un color que la haga sentir poderosa, segura de sí misma y lista para conquistar el mundo. Pero, ¿qué motivos la habrán llevado a tomar esta decisión? Como les comentaba al principio, una de las teorías más extendidas es que este cambio de look está relacionado con un nuevo papel en una telenovela o una película. En el mundo del espectáculo, es muy común que los actores y las actrices modifiquen su apariencia física para adaptarse a las exigencias del personaje que van a interpretar. De hecho, Demet ya lo ha hecho en otras ocasiones. Para su papel en Erkencikus, por ejemplo, tuvo que dejar crecer su cabello y adoptar un estilo más desenfadado y natural. Y para Doğu Kaderimdir, tuvo que oscurecer su cabello y adoptar un look más sobrio y elegante. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que este nuevo cambio de look también esté motivado por exigencias profesionales. Quizás Demet esté a punto de embarcarse en un nuevo proyecto que requiera una imagen completamente diferente a la que nos tiene acostumbrados.
Pero también existe la posibilidad de que este cambio de look sea simplemente una decisión personal, una forma de renovar su imagen y de sentirse mejor consigo misma. Al fin y al cabo, todos tenemos derecho a cambiar de look de vez en cuando, ya sea por aburrimiento, por necesidad o simplemente por puro capricho. Y Demet, como cualquier otra persona, también puede sentir la necesidad de reinventarse y de probar cosas nuevas. Quizás se haya cansado de su melena castaña y haya querido darle un toque de color y de alegría a su vida. O quizás simplemente haya querido experimentar con su imagen y ver qué tal le sienta un color diferente. Sea cual sea el motivo, lo importante es que Demet se sienta cómoda y feliz con su nuevo look. Al fin y al cabo, la belleza reside en la confianza en uno mismo y en la capacidad de aceptarse tal como es. Y Demet, sin duda, es un claro ejemplo de ello. Ahora bien, vamos a lo que realmente nos interesa al tratar de adivinar cuál es el color que ha elegido Demet. Para ello vamos a analizar algunas pistas y a tener en cuenta algunos factores importantes. En primer lugar, hay que tener en cuenta el tono de piel de Demet. Ella tiene una piel morena, con matices cálidos y dorados. Por lo tanto, los colores que mejor le sentarán serán aquellos que armonicen con su tono de piel y que resalten sus rasgos naturales. En segundo lugar, hay que tener en cuenta el estilo personal de Demet. Ella es una mujer moderna, sofisticada y con un gusto impecable. Por lo tanto, es probable que haya elegido un color que se adapte a su estilo y que refleje su personalidad. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta las tendencias actuales. Aunque Demet no suele seguir las tendencias al pie de la letra, es probable que haya tenido en cuenta las últimas novedades en el mundo de la coloración capilar. Teniendo en cuenta todos estos factores, creo que Demet podría haber optado por un color que combine calidez, luminosidad y originalidad. Algo así como un balayage en tonos miel, un color que aporta mucha luz al rostro y que suaviza las facciones. O quizás un ombre en tonos caramelo, un color que crea un efecto degradado muy natural y favorecedor. Pero también podría haber optado por un color más atrevido, como un cobrizo rojizo, un color que transmite pasión, energía y mucha personalidad. O incluso un rubio dorado, un color clásico, elegante y que nunca pasa de moda. La verdad es que es muy difícil adivinar con certeza cuál es el color que ha elegido Demet. Pero lo que sí estoy segura es que nos sorprenderá a todos con su elección. Y que, sea cual sea el color que haya elegido, le sentará de maravilla. Y bien, mi gente linda, hemos llegado al final de este vídeo lleno de especulaciones y misterio. Espero que hayan disfrutado tanto como yo tratando de adivinar el nuevo color de cabello de Demet Özdemir. Como hemos visto, Demet ha dado un giro radical a su imagen y ha generado una gran expectación en las redes sociales. Aún no sabemos con certeza cuál es el color que ha elegido, pero lo que sí sabemos es que le sentará de maravilla y que nos sorprenderá a todos con su elección. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el nuevo color de cabello de Demet? ¿Qué motivos la habrán llevado a tomar esta decisión? ¿Les gusta su nuevo look? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Les mando un beso enorme. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Pero la cosa no se queda ahí, claro que no. Esta transformación de Demet ha generado una ola de debate no solo sobre la elección del color en sí, sino sobre la presión que sienten las figuras públicas por mantener una imagen perfecta, o innovadora. En un mundo donde las redes sociales dictan tendencias y la opinión pública se forma a la velocidad de un clic, cada movimiento, cada cambio, es analizado con lupa. Demet, como muchas otras actrices, se enfrenta a la constante exigencia de reinventarse, de no caer en la monotonía y de sorprender a su público. Pero, ¿hasta qué punto esta presión es saludable? ¿Deberían las celebridades sentirse obligadas a cambiar su apariencia para mantenerse relevantes? Son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre el papel de la imagen en la sociedad actual y sobre el impacto que tiene en la autoestima de las personas. Además, este cambio de look de Demet ha puesto de manifiesto la influencia de la moda y la belleza turca a nivel internacional. Cada vez son más las personas que siguen de cerca las tendencias que surgen en Turquía, inspiradas por el estilo de actrices como Demet y por la rica cultura de este país.
Las telenovelas turcas han conquistado audiencias en todo el mundo, no solo por sus tramas apasionantes, sino también por su estética cuidada y por la belleza de sus protagonistas. Y hablando de telenovelas, es imposible no relacionar este cambio de look con los posibles nuevos proyectos de Demet. Como les decía, la teoría del nuevo papel es una de las más fuertes. Pero, ¿qué tipo de personaje podría requerir un cambio de imagen tan radical? Podríamos imaginar a Demet interpretando a una mujer empoderada y rebelde, que desafía las normas sociales y que lucha por sus ideales. En ese caso, un color de cabello audaz y llamativo como un rojo intenso o un azul eléctrico podría ser perfecto para transmitir esa imagen de fuerza y determinación. También podríamos imaginarla interpretando a una artista vanguardista y creativa, que experimenta con diferentes formas de expresión y que no teme romper con los esquemas. En ese caso, un color de cabello más original y sorprendente, como un verde esmeralda o un naranja cobrizo, podría ser ideal para reflejar su espíritu innovador. O quizás, quién sabe, Demet nos sorprenda con un papel completamente diferente a lo que nos tiene acostumbrados. Tal vez la veamos interpretando a una mujer vulnerable y sensible, que busca su lugar en el mundo y que necesita un cambio en su vida. En ese caso, un color de cabello más suave y delicado, como un rosa pastel o un rubio miel, podría ser perfecto para transmitir esa imagen de fragilidad y esperanza. Las posibilidades son infinitas, y solo el tiempo dirá cuál es el verdadero motivo detrás de este cambio de look. Pero mientras tanto podemos seguir especulando, analizando y disfrutando de la transformación de Demet. Además, no podemos olvidar el papel fundamental de los estilistas y los peluqueros en este tipo de transformaciones. Detrás de cada cambio de look hay un equipo de profesionales que se encargan de asesorar, de cuidar el cabello y de crear un resultado espectacular. En el caso de Demet, seguramente ha contado con la ayuda de los mejores expertos en coloración capilar, que han sabido encontrar el tono perfecto para resaltar su belleza natural y para transmitir el mensaje que ella quería comunicar. Y hablando de belleza natural, es importante recordar que Demet siempre ha sido una defensora de la autenticidad y de la aceptación de uno mismo. A lo largo de su carrera ha transmitido un mensaje positivo sobre la importancia de quererse tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Por eso es probable que este cambio de look no sea una forma de ocultar su verdadera identidad, sino una forma de expresar su individualidad y de celebrar su propia belleza. En definitiva, el nuevo look de Demet Özdemir es mucho más que un simple cambio de color de cabello. Es una oportunidad para reflexionar sobre la presión mediática, la influencia de la moda, la importancia de la autenticidad y el poder de la imagen. Y sobre todo, es una ocasión para celebrar la belleza y el talento de una mujer que ha conquistado corazones en todo el mundo. Ahora, para seguir alimentando nuestra curiosidad, les propongo un pequeño juego. Vamos a analizar algunas de las últimas fotos de Demet en redes sociales y a buscar pistas que nos puedan ayudar a adivinar su nuevo color de cabello. ¿Han notado algún reflejo extraño en su melena? ¿Algún accesorio o prenda de ropa que pueda darnos una pista sobre sus preferencias cromáticas? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Y no olviden que lo más importante es divertirnos y disfrutar de este proceso de especulación. Al fin y al cabo, la moda y la belleza son una forma de expresión, una manera de jugar con nuestra imagen y de sentirnos bien con nosotros mismos. Y Demet, con su nuevo look, nos está dando una gran lección sobre cómo reinventarse y cómo seguir sorprendiendo al mundo. Así que, mi gente linda, sigamos de cerca la evolución de este cambio de look y esperemos ansiosamente la revelación oficial del nuevo color de cabello de Demet. Estoy segura de que no nos decepcionará y que nos seguirá inspirando con su estilo único y su belleza arrolladora. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita y compartir este vídeo con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.